Muy bien. Salimos también en directo por el Facebook y por el YouTube. Y hemos notado, porque este auditorio virtual lo hemos inaugurado a inicios de este año, y le hemos puesto el nombre de Jaime Reyes Velázquez, que fue un comunicador social muy destacado, académico, él vinculado siempre a la Universidad Católica y que falleció hace poco tiempo de manera prematura. Hemos puesto el nombre del auditorio en honor a él. Y ya hemos realizado todo un primer ciclo, el primer semestre, con así charlas, conversaciones, debates, y estamos en este segundo ciclo del segundo semestre. Esta es la segunda actividad del segundo ciclo. Y hemos visto de que las consultas a posteriori son mayores que la asistencia, ¿no?, a este horario que a veces no es muy conveniente. Queda todo archivado en el Facebook y en el YouTube, y hemos detectado que las consultas posteriores pues son mayores, ¿no? Entonces, si tú quieres recomendar o posteriormente ver el programa por Facebook o por el YouTube de la radio, se lo puede hacer. ¿Ya? Ya vamos a comenzar, por favor. Me dices. Muy buenos días a todas las personas que ya están uniéndose a nuestro evento de hoy, el segundo ciclo del auditorio virtual. Hoy estaremos conociendo la historia secreta del Cerro Rico de Potosí. Agradecerle a nuestro expositor invitado, Juan José Toro. Estamos haciendo también la transmisión en vivo a través de YouTube, del canal de Radio Cancha Parlaspa, y también a través de la página de Facebook de Radio Cancha Parlaspa, a través del Facebook Live. Muchas gracias a todas las personas que están en sala, a quienes también van a empezar a seguir la transmisión a través de las redes sociales, y a Juan José Toro por su disposición a estar presente y compartir con nosotros todo su conocimiento respecto al Cerro Rico de Potosí. Le paso la palabra a Fernando Andrade Ruiz, director del auditorio virtual Jaime Reyes Velázquez de Radio Cancha Parlaspa. Muchísimas gracias, María José. Un saludo muy cordial a todos los queridos y queridas amigas oyentes de Radio Cancha Parlaspa aquí en Cochabamba. Y nosotros muy contentos de poder continuar con el auditorio virtual Jaime Reyes en este segundo ciclo, durante el segundo semestre del año 2021. Esta es nuestra segunda actividad del segundo ciclo. Recuerden todos que el anterior viernes hemos tenido la presencia artística de Alfredo Coca con su charanguito. Hoy viernes vamos a tener también una participación excepcional, honrosa para Radio Cancha Parlaspa, pues hemos logrado concretar la colaboración de un excelente periodista, historiador, investigador, editorialista, actualmente vive en Potosí, Juan José Toro Montoya. En principio, Juan José, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Reitero que para nosotros es un honor contar con una persona de tu trayectoria en nuestro auditorio virtual. Escuchamos tu saludo inicial, por favor. Adelante, Juan José. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a quienes están siguiendo esta transmisión en directo y a quienes lo van a ver
después a través de las redes. Muy bien. Juan José Toro Montoya, lo vamos a conocer un poquito. Lo que pasa es que tiene una trayectoria muy extensa, un currículum muy vasto. No queda otra que hacer un resumen de su trayectoria. Él es potosino, nació en Potosí, actualmente vive en Potosí y ha dedicado prácticamente su vida entera, desde muy joven, al periodismo, a la investigación histórica y a la literatura también. Nos damos en cuenta entonces que es muy extenso el campo de actividad que él ha desarrollado. Ha recibido varios reconocimientos a su labor, entre ellos el premio que para todos nosotros periodistas pues es un galardón máximo que da la Asociación de Periodistas de La Paz, la cual el año 2009 ha otorgado el Premio Nacional a Juan José Toro por una historia que él hizo del periodismo boliviano, una obra realmente monumental que nos ha sido de gran utilidad a todos los periodistas del país y también del exterior, porque Juan José tiene dimensión internacional. No solamente por su trayectoria periodística y literaria, sino también por la investigación que hizo sobre, Simón Bolívar es uno de los personajes que él ha abordado en sus investigaciones históricas y también ha tenido una participación notable en investigaciones en torno a las guerrillas de Ñancahuazú, del Che Guevara. Entonces, si tuviésemos más tiempo, abordaríamos también estos temas con Juan José, pero hoy nos vamos a concentrar en lo que constituye una pasión para él, que es la investigación histórica, y él ha investigado mucho sobre Potosí y sobre el Cerro Rico, y hoy nos va a contar la historia secreta del Cerro Rico, ¿no? Un título muy atractivo, ¿no? Cautivante, y que seguramente va a despertar nuestra atención durante los próximos minutos. Bueno, os reitero que Juan José, aparte de su producción periodística, histórica, es también literato, ¿no? Tiene cuentos publicados y... ¿qué más decir? Que estamos contentos, Juan José, de tu presencia aquí en nuestro auditorio virtual. Como te decía en la charla previa que tuvimos, yo te sigo mediante los artículos, siempre muy interesantes, muy actuales, que publicas en página 7. Y ahí he detectado pues toda la seriedad con la que presentas los temas, la rigurosidad, y también, esto hay que destacar, la claridad del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces los articulistas, los editorialistas, pues tienden a hacerse complejos, ¿no? Creyendo que la complejidad, pues, es una señal de erudición. No es el caso de Juan José. Si leemos los artículos que publica Juan José en varios periódicos, no solamente en Página 7, ¿no? Sino que ha tenido vinculación con variadísimos periódicos, el Potosí, de Potosí, Los Tiempos, Correo del Sur, en fin. Pero podremos detectar esa su claridad de lenguaje que también hay que destacar. Bien, no quito más tiempo, vamos a tener más o menos en total hasta las 10 de la mañana para escuchar primero una presentación que Juan José va a hacer sobre la historia secreta del Cerro Rico de Potosí y después, como siempre, algunas preguntas de nuestra parte y también de la audiencia. Juan José, te envío un abrazo muy cordial a la distancia. Ahí vemos de fondo de tu pantalla nuestro queridísimo histórico Cerro Rico, del cual vamos a hablar. Adelante pues, Juan José, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a ubicarnos primero en el presente. Creo que no es ninguna novedad si les digo que el Cerro Rico se está hundiendo. Tan recién como el 8 de agosto salió una columna de polvo desde la cima del Cerro Rico de Potosí.
y al día siguiente, cuando se fue a hacer una inspección, se comprobó que uno de los 11 hundimientos, la Conmebol dice que son 11, se había ensanchado, es decir, el agujero se había hecho más grande. Se extrae del Cesosico de Potosí diariamente, ahora, en el 2021, 2.000 toneladas diarias de óxidos de plata, diarias. El trabajo es 24 horas, 7 días a la semana, no para, no se detiene. ¿A quién beneficia eso? A una reducida mafia de empresarios privados que se camuflan con el nombre de cooperativistas mineros. Pero no les voy a hablar de todo esto porque ustedes ya lo conocen bien. Hoy nos vamos a ocupar de los orígenes. ¿Cuándo comienza la historia del Cesosico de Potosí? Les voy a preguntar si están viendo la pantalla, por favor. Perfecto. Bien, la historia del Cesosico de Potosí comienza, como lo voy a demostrar, miles de años atrás. Sin embargo, a partir de 1545, cuando comienza la explotación del Ceso, nacen también muchas mentiras, mitos. Se los voy a presentar. Este es el primer mito que manejaron los españoles y que hasta el día de hoy se sigue repitiendo hasta en las escuelas, hasta en el nivel inicial. Se nos hizo creer que Potosí no estaba poblado, que era un despoblado. Lo dijo Cieza de León en 1553, dijo que aquí no había ningún poblado, y poco después, en 1585, Luis Capoche escribe que antes del descubrimiento del Ceso no tuvo población por su mal temperamento. Cuando dice temperamento, por si acaso está hablando del clima, no del carácter. El detalle es que tanto Cieza de León como Capoche eran europeos. Luis Capoche era un ingeniero. ¿Por qué? Porque era propietario de un ingenio que estaba en Potosí, tenía otro ingenio en Tarapaya, y lo que él escribe no es un libro, él escribe una relación general del asiento y Villa Imperial de Potosí, y esta relación es enviada, ni bien se posesiona el nuevo virrey del Perú, Hernando de Toses y Portugal, le manda esta carta, porque era una carta, digamos, sustentada, con datos de Potosí para demostrarle por qué los pobrecitos mineros, es decir, los dueños de minas y de ingenios, necesitaban que se les libere del pago de tributos y más bien se les dé ayuda. Es un discurso que ya se manejaba, imagínense ustedes, en 1585 y todavía se lo sigue manejando ahora. Entonces hay que tomar en cuenta que Capoche era español, era miembro de la élite minera y por lo tanto hablaba como español. Otro que extendió bastante la fábula fue el padre Joseph de Acosta en su Historia Natural y Moral de las Indias. De él vamos a hablar abundantemente más adelante. Lo que dijo a propósito de que Potosí era despoblado es que esta ciudad naturalmente era inhabitable por el mal temple del cielo. Y van a notar cómo se parece mucho lo que escribe Acosta a lo que escribió Luis Capoche. Siguiente mito, plata para otros dueños. Este mito está vinculado a un inca, Huayna Cápac, que en la historia oficial vendría a ser el 12º inca. Se nos ha hecho creer que cuando llegó Huayna Cápac hizo abrir, bueno, estuvo acá, y cuando vio que era hermoso el Ceso, mandó unos exploradores, y cuando los exploradores estuvieron en el Ceso, dice la leyenda que el Ceso bramó y dijo, no toquéis para otros dueños. Este mito está vinculado a un inca, para otros Huayna Cápac, que en la historia oficial vendría a ser el 12º inca. Había un designio Se nos divino, ha hecho creer que según cuando llegó Huayna Cápac, los españoles, para que otros sean quienes cuando Ceso vio que era tenemos el Ceso, un rebote por ahí. los exploradores
comprobar. Cuando los exploradores estuvieron en el Ceso, dice la leyenda que el Ceso bramó y dijo, no toquéis para otros bueyes, este grupo está vinculado en este para otros capa. José, Y por la favor. historia Ya. vendría a ser Esta leyenda de que el Ceso bramó se sigue repitiendo hoy en día. La leyenda dice que cuando volvieron los españoles, dijeron al Potosnín, y que de ahí deriva el nombre de Potosí. Y esto lo repiten. La primera vez que se puede leer esta leyenda es precisamente en Capoche, cuando señala que los indios oyeron voces en el aire que decían que para otra gente mejor estaba guardada la riqueza, para otra gente mejor. O sea, la gente que había antes era peor. Y esto lo repiten, por ejemplo, los repite ya en el siglo XVIII Bartolomé Arzáns, pero hemos encontrado que hay muchas imprecisiones históricas. Arzáns dice que eso ocurrió 83 años antes de que los españoles descubrieran el Ceso, y si uno les resta a 1545, 82, 83, entonces vamos a ver que era el año 1462, y entonces el Inca no era Huayna Cápac, ni siquiera Mayta Cápac, sino Tupac Yupanqui. O sea, son imprecisiones históricas que encontramos cuando hacemos revisión de otras crónicas. Y es el mismo Arzáns el que después se contradice y señala que el nombre de Potosí vendría de Potoj Unu, que se interpreta donde brota el agua. Otra mentira que se sigue repitiendo hasta hoy es la leyenda del pastorcito. Capoche también es el primero en escribir que quien descubrió el Ceso fue un indio huanca natural de Jauja. Y dice él que yendo por el poniente se le perdió un cesito, se le perdió una llamita, se fue por el Ceso, entonces fue corriendo el pastorcito a dar alcance a su llamita. Y le sorprende la noche en el Ceso, enciende una fogatita, se duerme y al día siguiente unos hilos de plata, ¿no? Y así se descubre la plata del Ceso Rico, como si una fogatita pudiera derretir la plata. Yo no sé cómo hasta el día de hoy no podemos darnos cuenta de lo absurda de esa historia. También sobre Diego, sobre Hualpa o Hualca, hay muchas contradicciones en Arzáns. O sea, tan solamente en Arzáns se puede encontrar hasta 4 versiones diferentes. En unas es una llamita, en otras es un venado, en unas se agarra de la paja brava, en otras se cae de un barranco. No se pone de acuerdo Arzáns por fin cuál es la historia de Hualpa. Y aquí vean ustedes cómo se reproduce esto. Esto es de un cuadro, igual que hemos visto lo de Huayna Cápac y del que vamos a hablar después. Aquí está la leyenda del pastor con su llamita, la fogatita. Bien bonita la historia, linda para niños, está bien. Pero esto se sigue enseñando, aunque no lo crean, hasta en las universidades. Siguiente mito. Nos han hecho creer que no se sabía de la plata del Ceso. Claro, o sea, no había gente antes, ¿no es cierto? Cuando llegaron los españoles, para nosotros es que comienza la vida. No había nada antes de los españoles, y cuando llegan los españoles comienza todo, ¿no? Y ahí nos cuentan también una historia sobre la que podemos hablar otro momento, y es la fundación de Potosí, que en realidad no ocurrió, pero forma parte de ese mito, que nadie sabía antes de la plata del Ceso. Y es otra vez Acosta quien se encarga de propagar esto. ¿Por qué Acosta? Porque Acosta escribe esta obra, de la que ya les he hablado, La historia natural y moral de las Indias. Esta se publica por primera vez en Sevilla el año 1590. Después, o sea, tiene tanto éxito este libro de Capoche, perdón, de Acosta, que sale una segunda edición en Barcelona en 1591 y una tercera edición en 1608. Se convierte en un éxito de ventas. La gente en Europa y en el mundo se entera sobre Potosí con este libro que lamentablemente contenía muchas mentiras. Aquí pueden ver, dice, las minas del Ceso no fueron explotadas en tiempo de los incas. Bueno, hemos visto Capoche, hemos visto Acosta, pero ahora veamos
si es que los otros cronistas del periodo más o menos próximo, perdón, me falta un mito más. El Cesosico es hombre, eso nos dicen, o sea, es masculino el Ceso, macho es el Cesosico, es el Ceso. Hasta hoy hablamos de él como un él, es el Cesosico. Nos olvidamos que también es una montaña, es una la, es femenino, la montaña. Le decimos el Cesosico y nos han hecho creer que su nombre original era Sumaj Orjo, Ceso hermoso, masculino. Veamos qué dicen las crónicas. He elegido el tiempo entre 1552 y 1567, que son los tiempos más próximos al inicio de la ciudad. Entonces, he revisado la historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, lo que dice sobre el Ceso, y no habla nada ni de Diego Hualpa, ni de Llamitas, nada. La crónica del Perú, a la que hemos hecho referencia brevemente, de Pedro Cieza de León, tampoco habla de Diego Hualpa, habla de un español llamado Villazuel, que con unos ciertos indios fue quien comenzó a explotar el Cesosico. Por si acaso, en esta crónica del Perú aparece el primer grabado del Cesosico de Potosí. He revisado la historia del descubrimiento y conquista del Perú de Agustín de Zárate. Tampoco habla de Diego Hualpa. Dice, andando unos indios y anaconas de Juan de Villazuel, vecino de la Villa de la Plata, bla, bla, bla. He revisado otros, por ejemplo, la historia del Mondo Nuevo de Girolamo Benzoni, italiano. Tampoco habla de descubrimientos, tampoco habla de llamitas, tampoco habla de lo que nos han contado Capoche y Acosta. Y por si acaso, la obra de un hoy alemán, El viaje al Río de la Plata, así se conoce a esta obra que tiene un título, originalmente un título más largo, de Ulrich Schmidl, que nos habla hasta de la leyenda de la Sierra de Plata, pero no dice nada ni de Diego Hualpa, ni de llamitas, ni de incas, ni de Cesos Quebramos. Repasemos entonces los mitos que hemos visto hasta este momento. Por favor, pónganle atención. Primero nos han dicho que Potosí era un despoblado. No había gente. Los españoles nos han traído la luz, nos han traído la vida, todo. Nos han parido, en otras palabras, ¿no? Segundo mito, Potosí era un despoblado, perdón, la plata de Potosí era para otros dueños. Tercer mito, el pastor y su llamita. Cuarto mito, no se sabía que había plata en el Ceso, no se explotaba antes. Y quinto mito, el Ceso es hombre. Repasado eso, veamos cuál es la verdad, la historia secreta. En realidad, Potosí, antes de 1545, sí estuvo poblado. En su artículo Cesos ardientes y guairas calladas, Potosí antes y durante el contacto, Pascal Absi y Pablo Cruz nos dicen que, obsesionados por legitimar la apropiación española de los más importantes yacimientos argentíferos del mundo, estos primeros historiadores elaboraron una historia oficial que presentaba a la región como un desierto humano por la naturaleza de su clima frígido, inhóspito y estéril. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas realizadas en los alrededores de la ciudad de Potosí revelan una historia bastante diferente. ¿Cuál es esa historia? Prospecciones realizadas en más de 100 sitios arqueológicos han permitido encontrar por lo menos 25 sitios con arte rupestre asociados con vías de circulación prehispánica. ¿Dónde están estos sitios? Santa Lucía, Tarapaya, Totora, Chaquí, Chulpacasa, Samasa, Maicucha, Cantumarca, Turqui, Jesús Valle, Betanzos. Evidencias científicas de que Potosí estuvo poblado. Las informaciones arqueológicas señalan que entre los siglos XII y XV, durante el período intermedio tardío, la región de Potosí conoció un importante incremento de la población respecto a periodos anteriores. Estamos hablando de que Potosí estuvo poblado no siglos, sino miles de años antes de 1545. Es más, recientemente, cuando un entonces concejal, que es Marcelino Bedia, exhibió
pinturas rupestres en Tamari, Azoyopulca, muy cerca de Potosí. Un científico, Carlos Castaño Uribe, director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, dijo que esas pinturas rupestres hacen parte de una tradición cultural del paleoindio americano, tradición chiribiquete, tradición que llegó desde el nordeste del Brasil, con una antigüedad de 10.000 años antes del presente. Entonces, estamos hablando no de hipótesis, estamos hablando de precisiones científicas. Y ustedes saben que hay historiadores, entre ellos Thérèse Buys-Cassan, que fue la que elaboró este mapa. Aquí nos presenta las naciones que existieron en lo que hoy es la parte occidental de Bolivia, antes de la llegada de los españoles e incluso antes de la invasión de los incas. Naciones como Canchas, Canas, Collas. Los Collas, por si acaso, se desarrollaron en el área circunlacustre del lago Titicaca. Es decir, los cochabambinos, los urreños, los potosinos, no somos collas, porque más abajo del lago Titicaca estaban los lupacas, los pacajes, los carangas, charcas, zoras, quillacas, y aquí en Potosí, los caracaras. Aquí podemos ver el mapa. La nación caracara abarcó las actuales provincias Ibáñez, Bustillo, Charcas, Chayanta del departamento de Potosí, Tomás Frías del departamento de Potosí, Quijazo, parte de la provincia Oropesa del departamento de Potosí y también parte de Oruro, parte de Chuquisaca. Y acá tenemos varias versiones que hablan de los caracaras de actuales historiadores, entre ellos Jimena Medinaceli, Pascal Absi, Pablo Cruz, Tristan Plat, Thérèse Buys-Cassan, Olivia Hazis, Tiesi Sainz, y escuchen lo que pone para redondear Pablo Quisbert. El Cerro Rico de Potosí fue en la época prehispánica huaca y adoratorio de los caracaras en cuyo territorio se encuentra. Vamos a hablar sobre huaca, pero mientras tanto les voy a mostrar pruebas de que fueron los caracara. Miren, hay un documento que se llama actualmente el Memorial de Charcas. Este documento es del año 1582 y en este documento encontramos pruebas de las naciones que existieron antes de los incas. Otro día podemos hablar sobre ese documento. Ahora bien, nos dicen la plata para otros dueños, ¿verdad? En realidad, el Cerro Rico, antes que llegaran los españoles, tenía dueño. Y esto aparece en el siglo XIX en una obra monumental denominada Relaciones Geográficas de Indias, que fue publicada, repito, siglo XIX, por Marcos Jiménez de la Espada. Ahí es donde se puede leer que el Cerro Rico estaba en la provincia de los indios, dice Caracaras. ¿De dónde sale esto? ¿Dónde lo encuentra Marcos Jiménez de la Espada? En un documento que es la declaración jurada del indio Diego Hualpa ante el presbítero Rodrigo de la Fuente. Ese documento es del 31 de diciembre de 1572. Repito, está en las Relaciones Geográficas de Indias, pero yo aproveché mi viaje este año a España y pude encontrarme con el original. Este es el documento original que tiene una letra sobrepuesta que dice del descubrimiento de Potosí, quién fue el primer descubridor y otras cosas del cerro. Les estoy mostrando el documento original. Y acá es que se puede leer que en efecto el cerro pertenecía a los indios caracaras. Documento original. Las firmas del clérigo Rodrigo de la Fuente y quien fue el traductor, Jerónimo Hernández. Por si acaso, este documento, que lo tengo en mi poder, está autenticado, legalizado, compulsado por la institución que lo tiene en sus manos, la Biblioteca Nacional de España.
todo el documento, hoja por hoja, ha sido legalizado. Y aquí pueden ver otra vez las firmas de Rodrigo de la Fuente y Jerónimo Hernández. Ahora bien, hablemos del pastorcito que perdió la ñamita. ¿Quién fue realmente Diego Hualpa? Este documento, el que les he mostrado, es el que hizo al borde de la muerte Diego Hualpa. Cuando llegó el virrey Francisco de Toledo a Potosí, fue a buscarle un indio. Cuando se presentó en la casa donde estaba alojado Toledo, el indio habló con los mayordomos con quien les recibió, y él les dijo que era hijo de Diego Hualpa, que su padre se estaba muriendo. Así que Toledo mandó a este cura, Rodrigo de la Fuente, para que le tome su confesión, y ese es el documento que les he mostrado. Ahora bien, en el libro de Marcos Jiménez de la Espada está transcrito el documento, pero en el documento original se puede ver anotaciones al margen. Ahí está el nombre de Rodrigo de la Fuente. Dice que Diego Hualpa tenía 9 hijos, que Diego Hualpa era casado, que Diego Hualpa era que el padre de Diego Hualpa era de Alcazuca. Encontramos datos sumamente interesantes. Por ejemplo, ¿qué dice sobre Diego Hualpa? Dice, llamábase este indio en su lengua Hualpa, y después se bautizó como Diego Hualpa, que era de Chumbivilcas, de un pueblo que se decía Yanqui, en las cercanías del Cusco, que su padre era de Alcazuca y eran de una familia noble, de una familia principal, que cuidaban las plumas del Inca. Pregúntense, si Diego Hualpa era indio noble, ¿qué estaba haciendo en Potosí? De pastorcito, pastando llamas. Potosí, Cusco. ¿Qué estaba haciendo acá? Hay una teoría. Ustedes han escuchado hablar de la rebelión de Manco Inca, que es mencionada, entre otras crónicas, en la de Francisco López de Gómara. Manco Inca fue un inca títere que fue nombrado por los españoles después de la muerte de Atahualpa y después de la muerte de Toparpa, que se subleva el 3 de mayo de 1563 en Cusco. Tiene sitiado Cusco y sitiado Lima durante casi un año, y cuando por fin los españoles y sus aliados logran derrotarlo, se refugia en Chumbivilca. ¿Qué tiene que ver esto con Diego Hualpa? Dicen Tristan Plat, Terés Buis, Casán, Olivia Casas y Tesi Sainz, que a la entrada de los Pizarro en la región, la mina de Potosí fue escondida por los indios con motivo de su riqueza y de la importancia de su huaca. Si se piensa que entre el Horizonte Medio y el final del Tahuantinsuyo, Potosí produjo varios miles de toneladas métricas de plata, no cabe duda de que todos los indios de la comarca conocían su importancia y que al esconder la mina procuraban o mantener viva la esperanza de poder un día reconstruir el Tahuantinsuyo. Es decir, escondieron la mina. ¿Cómo la escondieron? No la taparon, no la pusieron debajo de la cama. Lo que hicieron fue ocultarles a los españoles la existencia de la plata del Cerro Rico de Potosí. Otra vez nos preguntamos, ¿qué tiene que ver Diego Hualpa? En el artículo Tras las huellas del silencio, Potosí, los incas y el virrey Toledo, Tristan Plat y Pablo Quisbert plantean que, siendo uno de los más importantes huacas solares del imperio, Potosí daría poder y legitimidad a cualquiera que lo poseyera. ¿Qué dicen Plat y Quisbert? El Cerro Rico se había encubierto en 1538 como recurso de legitimidad religiosa en caso de que Manco, o sea, Manco Inca, saliera victorioso. En 1540, Manco ordenó nuevamente que todas las minas se encubriesen, y con el asesinato de Francisco Pizarro por Almagro el Mozo en Lima, la coyuntura se tornó aún más crispada.
Entonces, ellos plantean que detrás de esta actuación se veía el Seso Zico como la posibilidad de restituir el Tahuantinsuyo. Y habría enviado Manco Inca desde Vilcabamba, habría dado la orden de que Diego Hualpa vaya hasta las tierras de los Caracara con otros indios a asegurarse que los españoles no se enteren que había plata en el Seso Zico de Potosí. Entonces, tenemos ahí no un pastorcito, sino una especie de agente encubierto que llega hasta las tierras de los Caracara, se pone bajo los órdenes de los españoles, se mimetiza como Yanacona, y cuando muere Manco Inca, el año 1544, muere asesinado, entonces Manco Inca se siente liberado de su misión y empieza primero él a explotar la plata del Seso Zico y luego se lo cuenta a los españoles. Descubre la plata del Seso Zico, pero no porque no se conocía, sino porque estaba encubierta. ¿Qué dicen al respecto Pascal Apsi y Pablo Cruz? Nuestra hipótesis es que el saqueo de la huaca del Seso Zico pudo haber respondido a un protocolo ritual previo a su entrega, oficiado por un miembro de la élite inca, como era Diego Hualpa. Entonces, no estamos hablando de un pastorcito ni de su bonita llamita. Estamos hablando de toda una historia vinculada a la plata del Seso Zico antes de 1545. Y aquí están las pruebas de que era explotado desde mucho antes. Está este documento de 1573, que es la relación que Nicolás del Benino le dirige a Francisco de Toledo, que dice que las minas de Porco y Potosí, minas antiguas descubiertas, y que las mandaron a trabajar los incas, señores que fueron de esta tierra. No nos dice lo mismo que Acosta, no nos dice lo mismo que Capoche. Es más, hay un estudio científico que se realizó, que fue presentado en la revista Science el año 2003, un estudio de los científicos Mark Abbott de la Universidad de Pittsburgh y Wolf de la Universidad de Alberta de Canadá, que sobre la base de muestras estratográficas sometidas a carbono 14, ellos postulan que los minerales del Seso Zico de Potosí fueron explotados desde un periodo incluso anterior al Tiwanacocha. La investigación llevada a cabo por Abbott y Wolf demuestra que el Seso Zico fue objeto de una intensa explotación en la época del Horizonte Medio, llegando a menguar su producción el año 1400 antes de Cristo, cuando surgieron formaciones políticas menores. Esto lo dicen Tristan Plat, Terés Buiscasán, Olivia Hasis y Terry Sainz. Ahora bien, aquí hay un detalle que también lo habíamos apuntado. El Seso Zico era una huaca. Lo dicen todos estos autores. Y también lo encontramos en un documento del año 1603 denominado Descripción de la Villa y Minas de Potosí. Este documento, el original, se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla, donde tuve la ocasión de mirarlo, tenerlo en mis manos. Está en el Archivo General de Indias, legajo 134, está con su actual nomenclatura. Y también una copia, pero igualmente antigua, está en la Real Academia de la Historia. ¿Qué dice este documento? Que la Villa Imperial de Potosí se fundó en el asiento de un seso llamado en la lengua natural de los indios Potoxchi, y según se ha podido averiguar, la etimología de este nombre quiere decir cosa grande, inmenso. Eso quiere decir Potosí. No es Potojnin, es cosa grande, cosa inmensa. ¿Qué dice este documento? Tiene esta villa en la parte del sur el Seso Zico que se llama Potosí, de una muy hermosa hechura que parece hecho a mano, dice. Y dice que al Seso y a las minas llaman Coya. En lengua de los indios quiere decir reina. El Seso es
mujer. Aquí está lo que publicó Marcos Jiménez de la Espada. Tiene esta villa a la parte sur el seso rico que se llama Potochi, de una muy hermosa hechura que parece hecha de mano y muestra ser como un montón de trigo en el color y talle. Y aquí dice, llaman Coya en lengua de los indios, que quiere decir Zeina. Llaman este seso por excelencia Zeina. Y pone en pie de página Jiménez de la Espada. Zeina o princesa heredera en quechua es Coya y beta de mina filón Coya. De ahí viene que a la mina también se le dice Coya y a los mineros coyanchos. Este documento, les repito una vez más, está autenticado. Lo hice legalizar. Y aquí vamos a ver que Capoche dice una cosa, no tenemos tiempo para comparar, y Acosta le copia. He podido encontrar que Joseph de Acosta plagió a Capoche, y Joseph de Acosta, a ver, publica su libro en 1590. La carta de Capoche es de 1585. 5 años después le copia a Acosta, y entre 1588 y 1600, otro jesuita llamado Pablo Joseph de Azeaga ejecuta una labor de extirpación de cultos en lo que fue el Perú. Una labor que fue encargada por los concilios limenses, realizados el primero, segundo y tercero, porque hubo 5, realizados entre 1551 y 1583. ¿Qué buscaba la extirpación de cultos? Buscaba quitarles a los indios, a los dueños de estas tierras, sus culturas originales. Ellos hablaban de idolatría y le ponían mucha atención a las huacas. Había que extirpar el culto a las huacas. Francisco de Ávila, por ejemplo, recorrió la provincia de Jauja, dice, descubrió y quemó tantas huacas, halló tantas idolatrías y tantos ministros, etc. En Potosí se extirparon 2 huacas. La huaca Potoxi, el seso rico, que era adorado por los carajaras, y la huaca de Muyupuncu. Decían Molloponco. ¿Dónde estaba Molloponco? En lo que hoy se conoce como la Cueva del Diablo. Esta historia, que podemos hablar otro día, que dio origen a la tradición de los chutillos. Entonces, el seso rico era una huaca que actualmente, una diosa que actualmente está siendo violada. 2.000 toneladas por día le están sacando a la huaca. Claro, es que nos hemos olvidado que era huaca. Y aquí está este cuadro que ustedes lo han debido ver muchas veces. La Casa de Moneda lo presenta como su gran joya. Es un anónimo del siglo XVIII. La Virgen del Seso. Y aquí está la historia de Huayna Cápac, la historia de Diego Hualpa, toda la historia falsificada en este seso convertido en mujer, en la Virgen María, con los símbolos católicos, los reyes católicos. El mayor símbolo de colonización es el cuadro que la Casa de Moneda presenta como su principal tesoro. La Virgen María, que se utilizó para reemplazar a la Pachamama y que en el seso rico de Potosí se utilizó para reemplazar a la Huaca Potoxi, a nuestra diosa, la deidad. ¿Por qué la Virgen María? ¿Se acuerdan, no? De la Anunciación, llega un ángel y le dice a la Virgen María, vas a tener un hijo, que será hijo de Dios. Imagínense, vienen y le dicen a la Virgen, vas a tener un hijo. No le preguntan, dicen, ¿podrías por favor darnos un permiso para usar tu cuerpo para que ahí pongamos un niño? No, le avisan que va a tener un hijo. Y se acuerdan lo que dice María, ¿verdad? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo de María fue una violación. La embarazaron sin preguntarle. Al seso rico también lo violaron. A la Huaca Potosí, a la montaña, la violaron. La siguen violando hoy y actualmente la están matando.
Eso es lo que tenía para presentarles. He cosido lo más posible con el fin de ganar tiempo. Me pongo a disposición de todos ustedes. Micrófono. Muchísimas gracias, estimado Juan José. Realmente ha sido para mí. Micrófono. Hola, hola, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí. Te agradecía, Juan José, por esta tu brillante presentación tan completa, tan rigurosa, tan cuidadosa. Y decía que para mí ha sido una sorpresa de la que me va a costar recuperar. Y rescato esta frase sobre la que presentaste tu exposición, la historia falsificada de Potosí. Y esto nos estamos dando cuenta ahora. ¿Cuántas mentiras nos han dicho? ¿Cuántos mitos se han levantado en torno a nuestro querido Cerro de Potosí, a la historia colonial, la historia republicana? Realmente es una sorpresa enorme. Yo te agradezco mucho, particularmente porque ambas. Hoy vamos a mirar de otra forma la historia de nuestro Cerro Rico. Muy buen puesto el nombre. Historia secreta del Cerro Rico. Bien, hemos podido apreciar toda la erudición que tiene Juan José, con documentos incluso originales. Yo no sé, tendría, no sé, la esperanza que tal vez, como tú dijiste, este año estuviste en España y que encontraste ese documento, que tal vez sea una primicia que estés presentando ese documento original a través nuestro, sería muy lindo. Y la presentación misma, ¿no? El apoyo de imágenes con documentos originales, ciertamente lo que demuestra que Juan José es un apasionado por la investigación histórica y la hace de una manera muy, muy responsable. Y eso como bolivianos pues tenemos que agradecerte, Juan José. Vamos a abrir al ciclo de las preguntas, los comentarios. Yo por mi parte tengo dos solamente, una que no me quedó claro, no sé si lo dijiste, en todo caso disculpa. Cuando hablabas de que Potosí fue habitado mucho tiempo antes de la llegada de los españoles e incluso antes de la invasión incaica. Mi pregunta es, ¿en qué idioma se hablaba? ¿O qué idiomas? ¿Qué se sabe al respecto de los idiomas pre-incaicos de los habitantes de lo que hoy es la región de Potosí? Esa es una inquietud que tengo. Y otra es, bueno, supongo que no es un sexto mito, supongo que no es un mito el hecho de que gracias a Potosí y a nuestro Cerro Rico, España se fortaleció enormemente en lo económico, pudo reacomodarse en una situación crítica que tenía en su relación comercial con otros países y que fue realmente eso, una verdadera mina y un apoyo impresionante para la recuperación económica de España y tal vez desde ahí de toda Europa. Esas dos inquietudes, mi estimado Juan José, y después abrimos a otras preguntas, ¿ya? Adelante. Bien, la versión extendida es que las culturas que se desarrollaron en lo que hoy es Bolivia antes de la invasión incaica tenían en su mayoría idiomas propios que se fueron perdiendo posteriormente, pero había un idioma, digamos, que era general para la mayoría de ellas, que era el aymara. Entonces, ese vendría a ser en realidad nuestro idioma, digamos, materno. El quechua es el idioma del conquistador inca, del invasor inca. Entonces, no es nuestro idioma precisamente si hablamos de los cochabambinos, de los potosinos, de los ordeños. Nuestro idioma original era el aymara. Después, ¿cuál era la otra pregunta? Sobre un supuesto sexto mito de que Potosí dio mucho para la recuperación económica de España y Europa. En realidad ese no es un mito, es una realidad que se confirma cada vez más con los datos. A ver, España, el año 1492, cuando Colón llega a América,
España estaba saliendo de una dominación de casi 8 siglos por parte de los musulmanes, y después, cuando asume la corona Carlos I de España, que se convierte además en Carlos V del Imperio de Alemania, empieza recién a constituirse como lo que después llega a llamarse España, y es el hijo de Carlos V, Felipe II, quien termina de consolidarlo como el Imperio Español con la Plata de Potosí. Datos recientes demuestran, hay un libro que publica, estoy queriendo ver si lo tengo por acá cerca, que publica un colombiano que demuestra que de la plata que salió de América, el 80% de la plata salía de las colonias españolas, y de ese 80%, el 20% era de Zacatecas y el 80% era de Potosí. Llegaba tanta plata a Sevilla, esto lo encontró Glenn Musay, llegaba tanta plata a España que no sabían ni siquiera dónde ponerla. Se acabaron los lugares para guardarla y tuvieron que habilitar caballerizas. Glenn Musay ha encontrado documentos que lo prueban y que dicen exactamente eso. En realidad, el Imperio Español no hubiera existido sin la plata de Potosí. Felipe II no hubiera podido hacer del Imperio Español lo que fue sin la plata de Potosí. Muy bien, muchas gracias, Juan José. No sé si alguno de los que están compartiendo con nosotros este auditorio virtual quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. María José, tal vez también. Adelante, por favor. Un saludo muy cordial, ahí lo estoy viendo a Manuel, nuestro querido Manuel del coro de adultos mayores, Los Clavelitos. Adelante, Manuel. Está sin micrófono. Micrófono, por favor. Manuel, micrófono. Sí, ahora. Hola. Ya. Sí, adelante. Yo soy potosino y me preocupa mucho la historia, y lo que he escuchado es primera vez que lo hago y he quedado impresionado. Desearía que el señor Juan José Toro me indique si tiene algún libro publicado sobre todo lo que ha hablado más, ¿no? No sé qué puedo preguntarle si él no los ha descrito todo. Claro que él debe tener más conocimiento y quisiera aprovecharlo. Por favor, quisiera que me diga si tiene algún escrito, un libro, y dónde puedo adquirirlo. Gracias. Bien, es mucho de lo que les he presentado hoy es nuevo y es parte de un libro que he comprometido a escribir y que se debe publicar en España. No sé si acá lo voy a publicar también, es muy probable que sí, pero gran parte, especialmente esto del verdadero papel de Diego Hualpa, se encuentra en el libro Calumnias, Calumniadores y Calumniados, que fue el trabajo con el que gané el Premio Nacional en Historia del Periodismo, y que creo que todavía quedan algunos ejemplares en la Asociación de Periodistas de La Paz, en la avenida 6 de agosto, del edificio Las Dos Torres. Lamentablemente no existen más para la venta, estuve negociando una segunda edición y hasta ahora no me han respondido, entonces es probable que saque una segunda edición ya por mi cuenta. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra participación? María José, si tú estás revisando. María José, adelante. Sí. Bueno, mientras tanto, Juan José, tú acabas de mencionar aquello de que ojalá se pueda publicar en su segunda edición tu trabajo, los nuevos libros que tienes en proyección. En torno a eso tengo otra inquietud. Yo aprecio que toda esta trayectoria tan meritoria que tienes ha sido sobre todo fruto de esfuerzo individual, ¿no? Y en torno a eso es que quiero preguntarte, ¿en qué condiciones trabajan los historiadores en nuestro país? ¿En qué escenarios? ¿Con qué tipo de apoyo? Si es de parte del Estado, las universidades, asociaciones, no sé.
¿En qué condiciones y en qué escenarios se hace el trabajo histórico en el país? Te agradecería un comentario al respecto. Bueno, yo no puedo hablar con los historiadores, es más, yo no me considero historiador, yo soy periodista, eh, soy también abogado, y tanto para lo uno como para lo otro puedo justificar mi condición mediante títulos. Yo como periodista me dedico a investigar el pasado, y lo investigo como periodista y lo investigo también como abogado. Utilizo el método de las construcciones jurídicas y aplico mucho la teoría de la prueba que se emplea en las ciencias jurídicas. Sí sé que hay ahora historiadores, académicos de carrera. Creo que los más respetables son los egresados de la UNSA, que hacen un muy buen trabajo y que trabajan en condiciones sumamente difíciles, porque es curioso, pero la mayor parte de la documentación sobre Bolivia no está en Bolivia, está dispersa, y la mayor parte está en España. En, en España existe 67 archivos, todos dependientes del Estado, con personal que paga el Estado. Y esos son solamente los archivos, porque la cantidad de bibliotecas es todavía mayor. En Bolivia no llegamos ni a 10 archivos. Está el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que está en Sucre; está el Archivo Histórico de Potosí, que está en la Casa de Moneda; está el archivo de la UNSA; después está la Biblioteca y Archivo del Congreso; eh, algunos otros archivos que se están organizando ahora, y ahí nomás. Entonces, si uno quiere investigar la historia, tiene que viajar a Lima o a Buenos Aires, o bien a España. Adelante. No, te preguntaba, y en cuanto a museos, ¿cómo estamos en Eh, Bolivia? tenemos muy pocos museos, no tenemos cultura de archivos, no tenemos cultura de museos, y nuestra cultura de bibliotecas está prácticamente desapareciendo. En Potosí, concretamente, museos sobre el Cerro Rico. Bueno, el mayor museo de historia económica, no solamente de Bolivia, sino del mundo, es obviamente el Museo de la Casa de Moneda. Ahí es donde podemos encontrar mucho, pero con la anterior narrativa. Por eso es que el cuadro de la Virgen del Cerro es una de las piezas más apreciadas en la Casa de Moneda. La Casa de Moneda necesita cambiar de narrativa, pero bueno, es cosa de ilusión. Muchas gracias. No sé si alguien quiere participar, María José, porque si no, yo voy a seguir sacando afuera mis inquietudes y mis preocupaciones. Pero creo que Manuel quiere volver a intervenir, ¿no, Manuel? Sí, adelante. No, micrófono otra vez, Manuelito. Manuel, micrófono. No he tenido tiempo para poder tomar nota de dónde puedo conseguir este libro, que se llama Calumnias. Calumnias, calumniadores y calumniados, Ya, en la de la, Asociación de Periodistas de La Paz. ya, Asociación de Periodistas de La Paz, en el edificio Dos Torres. Sí, en la avenida 6 de agosto, en La Paz. Mis respetos, señor Toro. Estoy muy complacido con todo lo que nos ha dicho y tengo mucho más curiosidad por interiorizarme sobre todo lo que usted ha hablado. Muchas gracias y mil felicidades. A usted. Muchas gracias. Revisamos un poquito los mensajes que llegan. Hay uno que manifiesta su sorpresa por esa comparación que se hizo de la Virgen María y la supuesta violación, ¿no? Hay otro comentario de felicitación, excelente presentación, gracias. Y que otro comentario, María René, Vanessa, un trabajo muy interesante, dice. María José, adelante, si tienes algo tú. Sí, preguntarle a Juan José, ¿no? Sobre, como él nos decía, él es periodista, ¿no? Y se ha dedicado a la historia. ¿Cuál es la importancia de que los periodistas también hagamos ese tipo de investigación histórica, ¿no? Muchas veces las investigaciones que se hacen, los pocos periodistas que hay de investigación, está más enfocada al área política, ahora quizás al periodismo de datos, pero estamos dejando
de lado la parte histórica. ¿Cuál es la importancia y cuál sería el aporte que podemos dar desde el periodismo en estos temas? Yo estoy convencido de que un periodista que no conoce de historia no puede considerarse periodista, porque le falta contexto. ¿Cómo podemos analizar los acontecimientos del presente si no conocemos lo que ocurrió en el pasado? No tenemos la opción de hacer lo que en derecho se llama legislación comparada, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que hablar de situación comparada, comparar situaciones de la crisis actual con crisis de los años anteriores. La prueba de eso es que actualmente hay personas que trabajan en los medios de comunicación que ni siquiera utilizan nomenclatura correcta actual, ¿no? Por ejemplo, yo todavía sigo escuchando decir la prefectura, cuando ahora son gobernaciones de Sucre, cuando eso no existe y en realidad es la gobernación de Chuquisaca, ¿no? Después escucho cosas como que, como decir el alcalde de la ciudad, cuando actualmente, desde la ley de participación popular, las ciudades se han extendido como municipio y toman en cuenta el área rural. Entonces son pequeñeces que se repiten durante todos los días y que se repiten en los medios de comunicación social y que son el resultado de un total desconocimiento de la historia, ¿no? Es decir, la mayoría de los periodistas conocemos solamente lo de los últimos años, lo que podemos recordar, pero no nos preocupamos en leer. Yo estoy seguro que si le preguntamos a un periodista quién es Sebastián Ágreda, no te va a decir quién es y probablemente haya gente que ni siquiera sabe quién fue José María Linares. Entonces, creo que es clave, creo que es fundamental. Un periodista tiene que conocer historia, un periodista tiene que conocer legislación, si no, no puede considerarse periodista. Muchas gracias. Sí, justamente en los programas previos a esta presentación hablábamos de aquello, de dos aspectos. La importancia que la investigación histórica sea lo más imparcial posible, ¿no? Porque a nosotros no nos interesa ver las subjetividades de cada uno, sus intereses, su ideología traducida en la historia, ¿no? Y también decíamos que lamentablemente hoy la historia ha desaparecido prácticamente de programas de formación humanística en las universidades, ¿no? Yo hablo concretamente de la materia de la carrera de comunicación social, donde pues antes teníamos materias de humanidades, de historia, de la cultura, etcétera, y bueno, lamentablemente han ido desapareciendo y todo queda solamente a la improvisación que pueda hacer algún docente. Bien, Juan José, ya estamos casi sobre la hora. Yo no quisiera dejar de profundizar un poquito esto con lo que has empezado tú y que nos deja terriblemente impactados y preocupados. El Cerro Rico, nos dice Juan José, se está hundiendo. 2.000 toneladas diarias y durante tantos años de explotación, pues se está hundiendo. Hay esas humaderas preocupantes. Caramba, ¿será que lleguemos al extremo de que desaparezca, se hunda totalmente nuestro querido cerro? No se están tomando las previsiones de que beta que se abre, pues ponerle un cimiento, una estructura de sostenimiento. Sobre ese tema quizás sea el último que podamos abordar, Juan José. Yo vengo repitiendo eso como loro desde hace meses. El año pasado, en octubre, incluso me golpearon por eso, me dieron una paliza. Por eso fue que tuve que literalmente escaparme durante unos 3 meses a España, gracias a una organización internacional llamada Reporteros Sin Fronteras. Hablar de eso demandaría horas, pero sí les puedo decir dos cosas. Primero, el cerro se está hundiendo. En estos momentos en los que estamos hablando, esos enormes agujeros que existen ahí se están haciendo más grandes y la posibilidad de un hundimiento masivo es cada vez mayor. Se está hundiendo cada día. Lo grave es que el Estado boliviano no hace nada por detener eso, porque hay una ley, primero que el Cerro Rico es monumento nacional, hay una ley que lo declara así, y además hay un decreto que prohíbe trabajos a partir de la cota 4400, en la cúspide. Pero ahí en la cota 4400, hacia arriba, hay operaciones mineras. ¿Qué se tendría que hacer? Aplicar la ley.
el Estado boliviano tendría que literalmente sacar a quienes están trabajando en la punta y no lo hace. No lo hace. ¿Por qué? Porque tolera la ilegalidad. Entonces cualquier dato se nos va a caer. Yo me limito a resumir eso, el tema del CESO, no voy a ahondar más en el detalle porque les repito, llevo meses repitiéndolo. En España he dado conferencias sobre el tema. Quiero, antes de cesar, aclarar el tema de la Virgen, que ha debido herir sensibilidades con seguridad. Primero, yo soy católico. Segundo, yo creo en la Virgen María. Yo le rezo a la Virgen María. Pero he querido equiparar lo que han hecho los españoles, cómo han sustituido cultos. Donde había Pachamama han puesto Virgen María, donde había Santiago han puesto Illapa. En la Cueva del Diablo, para sustituir a la huaca que se adoraba ahí en Muripunco, han puesto San Bartolomé. Donde estaba Tangatanga, en La Paz, han puesto Jesús del Gran Poder. En Urcupiña, igual han puesto a la Virgen María, todo por una estrategia de extirpación de cultos. He querido comparar lo que le han hecho a María porque yo creo que en el discurso machista consideramos violación solamente a la penetración mediante el pene de manera forzada y creemos que es la única violación. No. Actualmente, en el concepto de los derechos humanos, cualquier manera de forzar a la mujer es una violación. Si es que se trata de disponer arbitrariamente de su cuerpo. Hace 2000 años no se pensaba así. Pero actualmente no podemos concebir que de pronto alguien decida sobre nuestro cuerpo, decida sobre el cuerpo de una mujer y le diga, tú te vas a embarazar. Y es más o menos lo que se ve actualmente con María, ¿verdad? Y si seguimos pensando como hace 2000 años, vamos a tener como Afganistán, mujeres que tienen que cubrirse totalmente el cuerpo porque los hombres creen que la mujer es de su propiedad. Lo mismo pasa con el Seso. El Seso Rico era una divinidad, una huaca, una diosa. Y actualmente al Seso Rico estamos violando todos los días. Lo estamos matando. La estamos matando a nuestra diosa. Y mientras los mineros no recuperen la memoria histórica de eso, mientras los mineros no se den cuenta que están violando a su diosa, a su huaca, ese Seso se va a seguir hundiendo. Termino con eso. Muchísimas gracias, Juan José. Nos dejas con mucha inquietud reflexiva y preocupación sobre lo que tú mencionas y que demuestra además tu profundo amor a la patria, ¿no? Todo tu trabajo dedicado a la recuperación histórica y el llamado que nos haces y que haces al Estado boliviano para que tomemos las precauciones con algo tan simbólico y tan importante para Bolivia como es nuestro Potosí y nuestro Cerro Rico. Te agradezco en nombre de Radio Cancha Parlaspa, del auditorio virtual Jaime Reyes y de todas las personas que ahora han podido participar y que también en el registro que se hace en el Facebook y YouTube posteriormente puedan consultar esta conferencia y además en la que hemos visto documentos originales y hemos podido detectar pues el cuidado, la rigurosidad que tiene Juan José en su trabajo periodístico. Nos dejas mucho, querido Juan José, y por eso te quiero agradecer enormemente y además reiterarte lo que te dije al principio, que sea el inicio para que mantengamos una relación constante desde Cochabamba con Potosí y que irradia al resto del país y al mundo todo. Vamos a mantenernos en contacto entonces, Juan José, un abrazo para ti, Dios te bendiga y siga alumbrando tu trabajo tan fructífero para todos nosotros. Muy buenos días, te envío un abrazo y escuchamos tus palabras de despedida para que después ya María José cierre el programa. Adelante, Juan José. Muchas gracias por esta vitrina. Yo decidí hablar sobre el Seso precisamente por lo que está ocurriendo ahora. De inicio había
pensado hablar sobre los indios ricos que existieron en el periodo pretoledano en Potosí, pero eso será para otro momento. Había que hablar sobre el Cerro Rico de Potosí. Yo voy a bajar esta charla de la cuenta de Facebook, la voy a difundir a través de mis redes también. Yo espero poder hacer entender a mis hermanos potosinos del valor que tiene el Cerro Rico. No solamente estamos hablando de una montaña, no solamente estamos hablando de un símbolo nacional que está en el escudo, estamos hablando de nuestro espíritu, nuestra diosa, nuestra espiritualidad, nuestro pasado, que está siendo violado todos los días. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Juan José. Estamos recibiendo algunos mensajitos en el chat que tú también nos vas a poder leer, de que les ha gustado mucho la ponencia, realmente ha sido muy importante. Y bueno, también nos pregunta María René Dorado, ¿cómo podemos hacer para tener el libro, ¿no? Tus libros, si los podemos adquirir acá en Cochabamba en algún lugar, o quizás tú nos los puedas enviar para las personas que estén interesadas. Lamentablemente, la edición de este libro del que les hablé es todavía le pertenece a una primera edición a la Asociación de Periodistas de La Paz. Yo el año 2019 recuperé los derechos de autor sobre el libro, porque pasaron ya 10 años de su publicación entonces, y yo voy a intentar, por lo menos me voy a dar un par de meses más para intentar conseguir una respuesta oficial de la Asociación de Periodistas de La Paz de si les interesa o no sacar una segunda edición, y si no, yo voy a encargarme de sacar una segunda. Hay otros libros más generales, como por ejemplo está el libro sobre el hijo que Simón Bolívar tuvo en Potosí, que ese lo pueden encontrar en Editorial Quipus, que es una editorial cochabambina. No sé si tendrán ahí los cuentos sobre el origen de la salteña. Está el libro de Chutillos también, donde hablo sobre Muyupunco y la Cueva del Diablo. Son la mayoría de ellos, con excepción de este que está en la Asociación de Periodistas de La Paz, lo van a poder encontrar en Editorial Quipus y en las tiendas que Editorial Quipus tiene en todo el país. Perfecto, muchas gracias. Agradecerte una vez más entonces por haber sido parte de este auditorio virtual, que como tú mencionabas es una ventana para conocer, ¿no?, la situación que está atravesando el Cerro Rico, y nosotros también le vamos a dar la mayor difusión que podamos. Muchas gracias también a todas las personas que han estado en sala, a quienes han seguido las transmisiones a través de YouTube, a través de Facebook también, y a Lidia Tococari, que es la coordinadora del auditorio virtual, que también ha estado preparando toda esta ponencia para que salga con el éxito que hemos tenido. Muchas gracias, Juan José, y a todos los presentes. Será hasta una otra ocasión. Nos gustaría que en algún momento podamos también conocer el primer tema que tú habías propuesto, ¿no?, sobre los indios ricos, que seguramente debe ser también muy interesante. Gracias, Juan José, y seguiremos en contacto. Muchas gracias y hasta siempre. Listo, gracias.